Desde el inicio de la pandemia, se ha estado estudiando el comportamiento del COVID-19 en el organismo huésped con diferentes condicionantes de salud y se dieron cuenta que más allá de las lesiones, su principal afinidad por el pulmón se ha estado investigando porque el desenlace de este es fatídico en pacientes cardiópatas. En ese sentido, pues podemos tener que hay básicamente 3 estadios o 3 etapas en las cuales se divide el curso de la enfermedad: la etapa de infección temprana, la etapa pulmonar y la etapa de hiperinflamación. La etapa de infección temprana más o menos dura entre el día 1 y el 5, la pulmonar de las 7 a la 10 y la de hiperinflamación del día 10 al día 14. Y estas a su vez se pueden dividir en 2 etapas: la etapa ambulatoria y la etapa de hospitalización. La etapa ambulatoria inicia desde el contagio hasta la mitad de lo que sería la etapa pulmonar, que es cuando se empiezan a presentar los primeros síntomas graves, y la etapa de hospitalización cuando se hallan los primeros síntomas graves hasta que se presenta el distrés respiratorio y bueno, con ella una exacerbación de la respuesta inmune. Vamos a tener que va a haber una fase asintomática y posteriormente en la etapa de infección temprana pues va a haber una cascada inflamatoria que va a llevar pues una lesión del tejido pulmonar, una vasodilatación pulmonar y un aumento de la permeabilidad endotelial. Para la fase pulmonar, bueno, vamos a tener que principalmente puede llegar a haber una tromboembolia pulmonar, una disnea de esfuerzo y una dificultad respiratoria progresiva. Y en el último se va a caracterizar por una exacerbación de la respuesta inmune, la tormenta de citoquinas otra vez, mencionarla, y posteriormente, bueno, pues si no se recupera la persona, pues es un desenlace fatídico. Next, por favor. Como vemos en esta lámina, existen 3 mecanismos por los cuales el COVID-19 puede provocar una respuesta inflamatoria tan agresiva y todas van a ser mediadas por la tormenta de citoquinas. Entre ellos pues, vamos a tener las interleucinas, vamos a tener las quimiosinas y vamos a tener el factor de necrosis tumoral. Todos ellos van a estar mediados por diferentes mecanismos de respuesta inmunológica y debemos señalar que existe un artículo que ha descrito un daño directo sobre el tejido cardíaco por este virus. En algunos casos pues va a provocar cardiomiopatías, arritmias de forma indirecta y bueno, la cardiopatía por COVID que se ha hallado recientemente. Pero esta tormenta de citoquinas pues va a causar un daño multiorgánico en los pulmones, síndrome de dificultad respiratoria aguda y choque distributivo de aporte metabólico en los diferentes órganos. Como vemos, todas estas van a pertenecer al daño indirecto por la afectación del órgano que es el pulmón, y solo en un caso se ha reportado un daño directo que es la cardiopatía por COVID. Next, por favor. En esta lámina, bueno, pues tenemos les presento los mecanismos de daño del COVID-19, en los cuales, como vemos, se resumen a daños directos y daños indirectos. Entre el daño directo podemos tener el único caso que se ha registrado de cardiopatía por COVID y básicamente todos los demás son daños indirectos, que básicamente lo que se refiere son a las alteraciones cardiometabólicas producidas por la alteración del aporte y demanda causados por el síndrome de distrés respiratorio agudo en el pulmón. Y explicaremos en un momento por qué. Dentro de este daño indirecto, bueno, vamos a tener la tormenta de citoquinas, la respuesta inflamatoria inmune, el síndrome de distrés respiratorio agudo que va a causar hipoxemia y la discordia metabólica, que es cuál es la demanda y cuánto es lo que está realmente aportando el órgano. Entre estos vamos a tener que se va a provocar un daño miocárdico, una disfunción endotelial, una posible ruptura del septum y un tromboembolismo. El tromboembolismo va a causar una tromboembolia pulmonar. La disfunción endotelial y la ruptura del septum pueden llevar a un síndrome coronario agudo o una falla cardíaca, y el daño miocárdico puede llevar a una miocarditis o a diferentes arritmias dentro del corazón. Y estas básicamente son provocadas por 3 condicionantes. La primera puede ser por una inflamación de todo lo que es miocardio. Aquí en este esquema se los presentan en color rojo. Por agentes tóxicos
o por una respuesta inmune agresiva hacia sí mismo, hacia el mismo hospedero, que en este caso pues nos hacemos referencia a la tormenta de citoquinas y en este pues a la miocarditis. Next, por favor. Aquí les presento un corte transversal de corazón en fresco en el que se va a observar un aspecto de parchado que son estas decoloraciones blanquecinas en todo lo que es el ventrículo izquierdo y parte de lo que es el septum. En el ventrículo derecho aparentemente no hay nada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que al tener una miocarditis, estas paredes se van a ensanchar y la luz del ventrículo izquierdo se va a hacer más pequeña y por ello va a provocar que haya una disminución del gasto cardíaco y por tanto una distribución de la sangre muchísimo menor a como si estuviera en las condiciones correctas. Next, por favor. En esta siguiente lámina presentamos las arritmias de asociación miocárdica, que básicamente existen dos mecanismos por los cuales la miocarditis en fase aguda o crónica puede lesionar el corazón y dejar arritmias. De este lado, entre las agudas tenemos la lesión del miocardiocito, la inflamación del pericardio, que es la capa externa del corazón, y la isquemia microvascular, que es producido por alteraciones cardiometabólicas de aporte y demanda de nutrientes para el tejido cardíaco. Y todas ellas van a generar taquiarritmias supraventriculares, bradiarritmias y taquiarritmias ventriculares. Y en la fase crónica vamos a tener la presencia de alteraciones en los puentes de unión de activación eléctrica cardíaca y la presencia de cicatrices a nivel ventricular que pueden provocar arritmias mortales. Las primeras pues puede ser porque por la misma inflamación del pericardio pues va a causar una disfunción en la actividad eléctrica y la segunda, bueno, después de que se infartan se crean pequeñas lesiones que también interfieren con la actividad eléctrica, pero que además se van a ver manifestadas a manera de infarto. Next, por favor. Bueno, en esta lámina vamos a poder observar algunas alteraciones en las estructuras del corazón. Por ejemplo, en la A vamos a tener un derrame pericárdico, aquí está el derrame pericárdico. En la B vamos a tener un edema del miocardio. Aquí vemos cómo se empieza a deformar, se hace más grande y más voluminosa. En la C vamos a tener una fibrosis del inferoseptum medio. Aquí vemos cómo de aquí a acá se va a hacer más grande. En la D vamos a tener un derrame del pericardio. En la E podemos ver un edema del miocardio. Ven cómo las paredes se hacen más anchas. Y en el F una fibrosis del epicardio en la pared inferior. Next, por favor. Bueno, en esta lámina presentamos algunas alteraciones histológicas del miocardio como resultado de la resonancia magnética cardiovascular en pacientes que se recuperaron por la enfermedad de COVID-19. Las muestras pertenecieron a un hombre adulto con anomalías graves y fueron tomados en el día 67 después del diagnóstico de COVID-19. En su historial, ellos presentan una troponina T de alta sensibilidad de 16.7 nanogramos por litro, cuando lo normal es que deba de ser menor a 5, y se desconocían si tenía condiciones previas o uso regular de medicamentos, por lo cual esta inflamación aparentemente fue provocada por el virus COVID-19. En cuanto a la histología, podemos ver que se llevó a cabo una técnica de tinción inmunohistoquímica y se puede observar un edema intracelular. Aquí vemos todos los espacios que se generan, un edema intracelular, como también podemos ver cardiomiocitos agrandados en estas imágenes. Aquí vemos los cardiomiocitos que son agrandados, en algunos hasta por el tipo de coloración parece que ya están muertos. Estos son cardiomiocitos que se fueron agrandando. Y se concluyó que tenía perimiocarditis relacionada con COVID-19. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que para la miocarditis asociada a COVID-19 se tiene que realizar una exploración física y también estudios de laboratorio y gabinete. Dentro de la exploración física vamos a tener
aquella que es normal, es decir, que es un paciente que presenta sintomatologías asociadas a esta enfermedad, o inespecífica cuando es un paciente, por ejemplo, que aparentemente es asintomático. Vamos a tener eh, dentro de estos signos y síntomas, pues signos de insuficiencia cardíaca. El tercer ruido cardíaco también se puede llegar a presentar. Esto lo que nos indica es que hay un llenado ventricular rápido y que se presenta en pacientes con ventrículos dilatados, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con insuficiencia tricúspide o miocardiopatías. Este tercer ruido, que se produce inmediatamente después del segundo ruido, se puede ver en niños y en adultos jóvenes sanos. Sin embargo, en adultos maduros y adultos mayores ya no es algo normal. También vamos a tener que se puede producir un soplo asociado a la insuficiencia mitral. En cuanto a las pruebas de laboratorio y gabinete, principalmente vamos a tener el electrocardiograma, ya que se va a producir una alteración de la onda ST de causa inespecífica. También vamos a tener arritmias supraventriculares y bloqueos. Vamos a tener un aumento de la creatinina sinasa de banda miocárdica, por sus siglas en inglés CPK-MB, y aumento de las troponinas. Como se va a comportar como si fuera un ataque al corazón, se puede esperar que el resultado sea el mismo. Las células del músculo cardíaco se van a dañar y van a liberar creatinina sinasa en la sangre. También vamos a tener una radiografía de tórax o rayos X de tórax, que puede presentar un corazón normal o puede presentar una cardiomegalia. Y en cuanto al ecocardiograma, vamos a tener la medición de la fracción de eyección ventricular izquierda, FEV1, y también se requiere aquella que es por segmentos para ver cuánto es lo que está, cuál es el volumen de llenado y cuál es el volumen de eyección de la sangre de estas cavidades del corazón. Y finalmente, pues también se va a requerir de una biopsia endomiocárdica, en la cual, si sale positiva, se confirma el diagnóstico, y si sale negativa, no se excluye el diagnóstico, porque tal vez puede ser que la muestra fue tomada de un lugar erróneo, por lo cual se tendría en ese sentido que repetir la prueba. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues podemos decir que falta ampliar los presentes estudios sobre las afectaciones del COVID-19 al corazón, ya que diversas investigaciones carecen de una muestra suficientemente amplia, sobre todo en cuanto a los daños directos que éste representa. Repito, solo se ha visto en un caso, es lo que se ha reportado, de una afectación cardíaca por COVID-19. Todos los demás son de forma indirecta, es decir, se puede producir una miocarditis, un infarto u otras porque el sistema respiratorio no está funcionando adecuadamente, y bueno, eso produce una serie de cambios hematológicos como los que ya se mencionaron, que pueden llevar a una disfunción del sistema cardiovascular. También el daño de un componente del sistema cardíaco respiratorio lleva al compromiso de ambos sistemas. Eso es porque el sistema cardíaco y el sistema respiratorio siempre han trabajado de forma cercana y asociativa. Entonces, siempre que uno falle, el otro también va a resentir el problema y puede llegar a presentar enfermedades. En cuanto a la miocarditis, bueno, pues esta se puede producir por el COVID-19 en cardiópatas y generalmente por causas indirectas. Principalmente la hace mortal en aquellos pacientes que ya de por sí tienen una cardiopatía, pero en una enfermedad mal diagnosticada, mal tratada, puede llegar a producir un efecto devastador en la persona. En cuanto a las medidas más eficaces de prevención, pues siguen siendo los elementos básicos de la higiene personal, ya lo vimos, lavado de manos, cubrebocas y el aislamiento. Finalmente, pues las referencias bibliográficas, por si alguno desea consultar algún material o corroborar alguna información de la cual aquí se mencionó.
Quiero agradecer a toda la audiencia que escuchó esta ponencia. También decirles que espero que esta información les sirva para orientar sus decisiones, les sirva para orientar a otras personas y esperando siempre que ustedes y sus familias se encuentren bien y nos podamos ver nuevamente pronto todos en los diferentes espacios en los cuales convivimos como sociedad. Gracias.